Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Hugo Moldis dice que Evo Morales y Luis Arce Catacora no tienen otra que reconciliarse, o en todo caso el 26 será el inicio del final del movimiento al socialismo, que incluso pueden entrar a la cárcel y que no se está valorando todas esas posibilidades frente a la división del movimiento al socialismo. Escuchemos las valoraciones de Hugo Moldis, el exministro de Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Hugo, gracias por esperarnos unos minutos. Este domingo hay fiesta en el trópico de Cochabamba, 28 aniversario del movimiento al socialismo. El presidente Luis Arce ha confirmado su participación. ¿Cómo ve esta convocatoria y esta fiesta que va a ser de alguna manera esperada por propios y extraños, teniendo en cuenta los últimos impases, las últimas incidencias y las últimas declaraciones vertidas por Evo Morales contra el gobierno del presidente Luis Arce? Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, Junior, de la audiencia. El hecho de que el presidente y el vicepresidente hayan aceptado la invitación a participar del 28 aniversario, y ahí hago una precisión, de la fundación del instrumento político. En marzo del año 1995 se fundó el instrumento político, cuyo primer nombre se fue Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y desde el año 98, 97, 98, asumió el nombre de Movimiento al Socialismo después de una infructuosa gestión para obtener su personería jurídica, y que a pesar de que se habían entregado todas las firmas, en ese momento el instrumento era tan grande como hoy es el Movimiento al Socialismo, no planteaba dificultad de cumplir con los requisitos de la entonces llamada Corte Nacional Electoral. Pero bueno, razones políticas impidieron que se les dé la personería, y el MAS, que era una sigla que estaba con David Áñez Pedraza, ya fallecido, don Luis Gutiérrez Sardán, actualmente el rector de la Universidad Andina, le facilitaron al instrumento político acceder a esta sigla, ¿no? Entonces son 28 años del instrumento político. Decía, me parece muy bien que se puedan diferenciar niveles, que el domingo sea un día de fiesta, que las tensiones y las contradicciones entren en tregua, por lo menos en ese día aniversario. El MAS tiene una responsabilidad de demostrar una actitud que a veces no lo hace a través de ciertos actores, demostrar una imagen de cordura, de madurez, de responsabilidad. Es el único partido grande en el país que está a lo largo y a lo ancho. Los demás son expresiones políticas más locales, mucho más disminuidas, y no estoy haciendo ninguna descalificación, pero esa es la realidad. Así que me parece bien, y ojalá sea el principio de un camino que no va a ser tampoco fácil, pero de un camino de convergencia de los diferentes puntos de vista que hay al interior del movimiento al socialismo, y priorizando el interés común antes que el interés particular. Es importante porque hasta hace algunas horas había cierta susceptibilidad en si el presidente Arce y el vicepresidente, ¿no? Imagínese usted un hombre que es muy criticado por Evo Morales, que es el presidente nacional del MAS, uno de los fundadores también. ¿Qué espera usted este domingo? Dice usted, las tensiones deben entrar en una tregua, porque imagínese usted que estén los dos hombres más importantes para el denominado proceso de cambio y para el movimiento al socialismo, y que vengan sillas de acá, vengan sillas de allá, es decir, se puede desdibujar sin duda alguna festejo. Me imagino yo que tanto Evo Morales como Luis Arce van a mostrarse de repente como en el aniversario de Yapacaní un poco más serenos, ¿no? Porque
Escuchábamos a Evo Morales que atacaba al presidente Arce diciéndole que la economía no estaba muy bien. Bueno, y el presidente a su estilo, ¿no? Que no entra a responderle a Evo Morales, pero no deja, digamos, de desdibujar un congreso. En este caso, imagínese usted un aniversario, porque un aniversario es el cumpleaños, digamos, del partido político como tal, ¿no? Sí, el hecho de que la máxima dirección del MAS haya invitado al presidente y al vicepresidente es una buena señal, hay que entenderla de esa manera. Y el hecho de que el presidente y el vicepresidente del país hayan aceptado la invitación también es otra señal positiva. Es de esperar que la madurez prime, que tanto Evo Morales sobre todo pueda postergar para los próximos días cualquier cosa que quiera decirla, ¿no? Que todo se circunscriba a celebrar la fundación del instrumento político, los éxitos que ha tenido en el país, el haber encabezado las transformaciones más importantes en lo que va del siglo XXI, en fin, ¿no? Y que la militancia, quienes estén ahí, también actúen con la mayor responsabilidad y madurez posible, ¿no? Hay que evitar que esto se convierta en un show que, como hasta ahora sucede, le conviene a quienes están en posición política, ideológica radicalmente distinta al movimiento al socialismo, ¿no? Es la oposición dentro del país, fuera del país, la que seguramente está aplaudiendo cada que existen. No me refiero a las contradicciones y tensiones, Junior, porque eso es normal que suceda, sino en la forma en la que estas se transmiten y se procesan, ¿no? Sobre todo se transmiten, porque la verdad es que no hay un espacio para procesar estas contradicciones, estas tensiones y convertirlas más bien convertir la crisis en una oportunidad. Si no sucede eso, pues la cosa será más difícil de recomponer. Es decir, este domingo o es el inicio de un proceso con avances, con retrocesos, con conflictos, pero el inicio de un proceso de convergencia, de resolución democrática y revolucionaria de las contradicciones, o va a ser el inicio de un camino que nos puede conducir a un momento de no retorno, a un punto de no retorno, como se dice en la ciencia política, lo cual sería muy grave para el país y para el pueblo boliviano. Van a estar evistas también considerados radicales o luchistas considerados renovadores. Hay algunos que no van a ir de repente, ¿no? Porque imagínese usted, son parlamentarios, hablamos de los parlamentarios que viven atacándose, parecen dos luchadores romanos que van y vienen. Está, por ejemplo, Rolando Cuéllar, que le da durísimo a Evo Morales. Imagínense usted, no sé si a Evo le va a hacer mucha gracia verlo a Rolando Cuéllar, ¿no? O, por ejemplo, ver a un diputado como Héctor Arce, por ejemplo, que le da durísimo al gobierno del presidente Arce. Pero, como usted dice, esto podría ser el inicio de una convergencia o el camino sin retorno. ¿Usted considera que tanto Evo Morales como Luis Arce se están dando cuenta de que el 2025, si no gana el MAS, ambos o terminan presos o tendrán que irse antes que los detengan? ¿Será que ellos se han dado cuenta en la real dimensión que puede provocar la división de estos dos líderes en estos momentos? Y además de la suerte que puede correr cada uno de los dos o ambos, en un caso hipotético de que el MAS pierda la elección, lo grave es lo que se viene después. ¿Sí? Yo creo que ha llegado el momento, y quizás la diferencia que tengo precisamente con muchos de sus actores, hay que dejar de ver la política desde la persona, no hay que personificar. Finalmente, Evo Morales, Luis Arce tienen cada quien un liderazgo de distinta naturaleza, pero cuyos liderazgos no serían
o lo grande que son, si no hubiera un sujeto colectivo. El sujeto histórico no es una persona, el sujeto es un colectivo. Y si el MAS pierde la elección por errores como los que se están cometiendo, entonces vamos a tener una ola de privatización, de transnacionalización, que eso implica, ¿verdad?, pérdida de soberanía política, pérdida de soberanía, de independencia económica, un retroceso en el proceso de industrialización que puede resultar nuevo, ¿no?, porque es nuevo para el país, pero es una agenda pendiente que viene desde el siglo XIX, que ha sido ya cumplida en otros países. Fíjense, tan atrasados nos tenían las clases dominantes que el proceso de industrialización se está haciendo recién. Todo eso se va a perder, además del desempleo, los bajos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. Hay tensiones, hay contradicciones. Es el momento de reconocer, Junior, durante meses yo he estado señalando que había tensiones, contradicciones, corrientes, y siempre se las negaba, ¿no? Ahí está, eso es objetivo. Y convertir esas tensiones y contradicciones más bien en empezar a construir una nueva síntesis. ¿Sí? Empezar a debatir política, ¿no?, y teoría, ideología, no acusaciones y contraacusaciones que degradan la política con actores como los que usted ha mencionado, ¿no?, que degradan la política, ¿no? Si esa es la política, mejor no hacerla, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo saludo de la aparición del vicepresidente Álvaro García Linera, con quien tengo, a pesar de que ambos somos marxistas, tengo un enfoque distinto al de él, es que nos ha hecho una invitación, y hay que subrayar, una invitación a debatir cuál es el proyecto, qué es lo que une, qué es lo que separa, cuáles son los peligros que acechan al proceso boliviano, en fin, ¿no? Eso es lo que debería ser el MAS, ojalá lo haga desde este domingo. Don Hugo, usted dice y habla de las privatizaciones, digamos que ese es un tema que le interesa al país como tal, pero hablando ya de los intereses personales, la libertad, por ejemplo, de un ciudadano es algo que es intuito persona. Si yo le preguntaba, ¿será que no se dan cuenta? Evo Morales ya sabe a qué sabe, digamos, irse del país. Otros dicen no que se fue, sino que huyó. No importa, pero se tuvo que ir, tuvo que ser desterrado, digamos, ¿no? Porque o lo metían preso o definitivamente por ahí acababan contra su vida. No lo sé, algo iba a pasar, ¿no? Porque en esos momentos la situación estaba bastante complicada. Y Luis Arce también tuvo que irse, utilizó un salvoconducto para salir a México. Entonces, por un lado está el tema y el interés del país como tal, y por otro lado está la posición de que ellos tienen que entender de que podrían terminar muy mal si es que no se ponen de acuerdo y deciden ir por separado a buscar el voto en las urnas el próximo 2025, ¿no? Sí, evidentemente hay una amenaza en América Latina, pero prefiero verlo desde esa perspectiva, y Bolivia no es la excepción, que es la amenaza de, primero, un dato de la realidad: hay un derrumbe del orden liberal de la democracia y hay en pleno desarrollo el crecimiento de una amenaza de fascistización de los procesos políticos en América Latina, lo que yo llamo la instalación de una democracia de excepción, en la que hay incluso una activa participación militar, pero que dejan a un civil a cargo del gobierno. Lo hicieron con Mel Zelaya el 2009 en Honduras, lo hicieron el 2019 con Evo Morales, ¿no? Es decir, al colocar, por ejemplo, a Yáñez, pero fue un militar el que le puso la banda presidencial. Lo que está sucediendo en el Perú, una dictadura básicamente congresal militar, y no le quiero quitar responsabilidades a Dina Boluarte, pero ella incluso ha pedido que se adelante las elecciones, como lo está pidiendo sectores sociales importantes que están movilizados en ese país, pero al mismo tiempo es una suerte, entre comillas, de rehén de una estructura, de una articulación civil-militar
a la que Estados Unidos respalda con una embajadora de además de eso ella ha reconocido haber sido agente de la Central de Inteligencia Americana, en fin, ¿no? Entonces, si eso se triunfa el año 2025, evidentemente Evo Morales, Luis Arce, otras autoridades, dirigentes, van a tener que pasar a la clandestinidad, van a tener que salir del país. Alguna gente dirá, finalmente son políticos que corran su propia suerte, pero van a tener que correr esa suerte, ¿no? Por eso quería tocar en dos niveles. Es verdad lo que usted dice, Junior, van a tener que correr esa suerte, pero al mismo tiempo el más perjudicado va a ser el pueblo boliviano, que va a ver retroceder nuevamente más de 16, 17 años de un proceso que, con errores, como tienen todos los procesos, lo que ha hecho es, ¿no es cierto?, colocar el nombre del país en los sitiales más altos. Hoy tenemos la inflación más baja, a pesar de los grandes problemas que hay de liquidez en América Latina. En fin, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Uno, la suerte personal, que coincido con usted, Junior, y por otra parte, la suerte que va a correr el pueblo boliviano. Gracias, don Hugo Moldis, le agradecemos por conversar con nosotros. Mucha expectativa es la que se va a registrar horas antes de este aniversario. Estará presente Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, las tres figuras de este partido político en función de gobierno. Gracias, don Hugo. Muchas buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Esas fueron las palabras de Hugo Moldis sobre el movimiento al socialismo. El 26 de marzo tienen el 28 aniversario del MAS en el trópico de Cochabamba, donde Luis Arce y David Choquehuanca confirmaron su participación en este evento. Hugo Moldis dice: el 26 es el inicio de una convergencia o de un camino que nos puede conducir a uno sin retorno. En criterio del exministro, no hay que tapar el sol con un dedo, hay tensiones y contradicciones y es el momento de reconocerlo. El exministro de Evo Morales sostuvo que este domingo 26 de marzo o es el inicio de un proceso de convergencia en el movimiento al socialismo o será el inicio de un camino sin retorno, en caso de que no se dejen de lado las tensiones que se dan entre evistas y arcistas. Si no sucede eso, pues la cosa será más difícil recomponer, es decir, este domingo o es el inicio de un proceso con avances, con retrocesos, con conflictos, pero el inicio de un proceso de convergencia, de resolución democrática y revolucionaria de las contradicciones, o será el inicio de un camino que nos puede conducir a uno sin retorno, lo cual sería muy grave para el país y para el pueblo boliviano, advertía Hugo Moldis. El exministro de Evo dijo que es una buena señal que la dirección del MAS haya invitado al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca y que ambos hayan aceptado. Moldis espera que Evo Morales pueda postergar para los próximos días cualquier cosa que quiera decirle al presidente Arce y que todo se circunscriba a celebrar la fundación del instrumento político y que se centre en destacar sus éxitos y otros. Similar actitud, agregó, se espera de parte de la militancia y que se actúe con responsabilidad y la madurez posible, es decir, hay que evitar que esto se convierta en un show. En su criterio, tanto Evo Morales como Luis Arce tienen un liderazgo de distinta naturaleza, pero ambos no serían grandes si no hubiera un sujeto colectivo. El sujeto histórico, aseguró el exministro, no es una persona sino un colectivo. Y si el movimiento al socialismo pierde la elección por errores como los que están cometiendo, habrá repercusiones como la pérdida de la soberanía, el desempleo y una ola de privatizaciones, entre otros, hasta la detención de Evo Morales y Luis Arce, manifestó. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. Hay tensiones y contradicciones y es el momento de reconocerlas. Durante meses he estado señalando esto y siempre se las negaba y ahí está.
es lo objetivo, lo que se tiene que hacer ahora con todo esto es empezar a constituir una síntesis, empezar a debatir política, ideología y no así acusaciones y contradicciones que degradan la política, consideró. Añadió que si se sigue en ese camino de tensiones y triunfa la división, en 2025 lo que puede provocar en un caso hipotético es que el MAS sea derrotado en las elecciones y las consecuencias serán que Evo Morales y Luis Arce Catacora, autoridades y dirigentes tendrán que salir del país o pasar a la clandestinidad y el pueblo boliviano sería el más perjudicado. El gobierno confirmó que el presidente Luis Arce estará presente en el festejo por el aniversario del MAS, que se realizará en Ibirgarzama, Cochabamba, el domingo 26 de marzo. El vicepresidente David Choquehuanca también asistirá a esta celebración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pase en esta celebración? ¿Será posible que se arme un espacio más de indirectas y confrontación entre Evo Morales y Luis Arce Catacora? ¿O seguirán las recomendaciones del exministro de Evo Morales, Hugo Moldis, quien dice que debe haber una reconciliación porque otro camino sería desastroso para el movimiento al socialismo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.